Hola gente, estamos acá en un nuevo video. Estamos por ingresar al Museo OVNI de Victoria Entre Ríos. Así que a ver si nos acompañan y puede ser que les guste todo lo que está acá adentro. Es la primera que vamos a entrar, no sabemos cómo es, pero a ver, espero que... Le vamos a compartir las imágenes, vamos a investigar. Así que los invitamos a que sigan el video completo hasta el final y que junto con nosotros descubran los secretos del Museo OVNI acá en Victoria Entre Ríos. Sí, uno de los museos más importante en Sudamérica, sí, de la señora Simondini. Y lo tenemos acá, así que acompáñanos. De Victoria, ¿no? Acá hubo un hecho fundamental. En el 91, de repente todo el mundo empezó a hablar de ovnis, y eso tuvo que ver por un disparador que no se daba. A pesar que había gente que años atrás del 91 denunciaba cuestiones. Ahora vamos a ver un poquito cómo fue asomando esas experiencias antiguas y de mano de quién. Pero lo que pasó fue que Nacho y Basaldúa no solo comentaron que sobrevoló sobre su estancia un objeto lumínico de características extrañas que venía de la Laguna del Pescado, sino que ese objeto bajó y dejó una huella de 10 metros de diámetro, que ahí adentro incluso formó como un triángulo marcando patas, que ya insinuaba que eso tenía estructura y peso, ¿no? Bueno, ahí empieza un poco la mirada de explorar qué había tras la evidencia física. En ese momento se pudo establecer que lo que ahí posó pesaba realmente muchos kilos, y dijimos que era un camino muy interesante para seguir, para ver qué arrojaban los laboratorios. Sin embargo, eso tampoco fue lo que generó que todo el mundo empezara a contar experiencias. Lo que sucedió es que Nacho Basaldúa era juez y su palabra tomó un peso tremendo que hizo de que ya mucha gente empezara a contar lo que estaba viviendo en el momento, que realmente era mucho, y también lo que asomaba de tiempo pasado. Fíjense la diferencia, porque 10 años antes había un señor que se llamaba Ricardo Guzmán, que se llama porque vive Ricardo, acaba de cumplir años. Sí, lo vi en sí. Y Ricardo era el encargado del matadero municipal, sí, sí. Y él ya hablaba, y fíjense qué interesante, porque la información que daba Ricardo era directamente de la fuente, la gente de campo, que ya hablaba de estos círculos, hablaba de la desaparición de grandes volúmenes de agua en los tanques australianos, 60.000, 70.000 litros. Por aquella época apareció incluso en el 91 el caso de Nantero de Benito Pasadore, que fue muy, muy contundente, porque no solo vació el tanque, sino que apareció una huella enorme al lado del tanque y casi 30 huellas en todo un lote que tenía frente al tanque que había tenido esta afectación. Y también hablaba de los cortes de luz en los establecimientos, en la maquinaria agrícola. Era muy conocido los hechos de que en la ruta 11, la que va para Gualeguay, las luces perseguían a los automovilistas le paraban la marcha. Esto al día de hoy sigue, incluso el último caso fue hace 4 semanas. Es muy emblemático porque además ahora, después de que el tema había entrado en una meseta bastante pronunciada, desde diciembre del año pasado hasta la actualidad tenemos denuncias permanentes de eventos diurnos con forma triangular. Después ahí vamos a ver una foto que fue tomada acá sobre la laguna. Realmente hacía un montón de tiempo que no teníamos denuncias de esta naturaleza. Bueno, todo eso salió también a la luz e hizo de que mucha gente se acercara a Victoria, los canales no solo locales que lo grabaron, Canal 2, también vino Canal 7, que en ese momento era TC, que el noticiero que conducía Silvia Fernández Barrio también se interesó y lograron grabar también las evoluciones de estas luces. Bueno, eso generó un disparador nacional e internacional que hoy tiene a Victoria como uno de los puntos relevantes en Argentina y también a nivel mundial respecto a la observación de estos fenómenos. Y el paralelismo es increíble porque mi mamá fue una de las que vino convocada por estas noticias. Ella se radica acá en Victoria para seguir de cerca el fenómeno y realmente le agregó un condimento muy especial, que es hacer visible la investigación Victoria en el mapa nacional y mundial, con esta mirada más profunda desde los elementos de la ciencia, con las dificultades que la falta de conocimiento, experiencia también fue llevando. Hoy nosotros tenemos un equipo, esto también siempre es bueno decirlo, ¿no? Nosotros somos investigadores civiles que
tenemos esto como la mayoría de los investigadores como un hobby hoy muy profesionalizado, pero no deja de ser eso, y por eso también nuestro abordaje ya hace varios años es involucrar a las instituciones para que generen recursos, investigaciones, fomente una mirada más objetiva y profunda del tema, y esto acá en Victoria se ha logrado, por suerte, y es lo que hace también la diferencia hoy y lo ha convertido en un ícono a nivel internacional incluso, sobre la investigación muy profundizada, objetiva y desde la mano de la ciencia. Y esto también ha llevado a que tengamos mucho reconocimiento internacional, que eso realmente fue algo que surgió del hacer, digamos, naturalmente, y la verdad estamos muy contentos y muy honrados porque hoy no solo participamos de foros internacionales, de hecho en el 2018 fui invitada por la Agencia Espacial Rusa y China a Moscú, para que ya ahora se está hablando mucho a nivel institucional para que el tema se involucre en la agenda de las Naciones Unidas, en la Comisión del Espacio Intraterrestre. Fíjense que a nivel internacional seguramente ustedes estarán viendo noticias muy impactantes de gobiernos que ya estudian el fenómeno, no desde el reconocimiento que esto es extraterrestre, pero sí que hay un fenómeno aéreo que no se puede identificar. Esto le abrió una pequeña puerta a la mirada del origen no humano del fenómeno, de la misma manera que se evalúa que fueran desarrollos tecnológicos de distintos países o fenómenos naturales o atmosféricos extraños. Hoy está ahí y vamos a desarrollar estos tres ejes que aborda el museo con el visitante, que es el caso Victoria, la agenda internacional y las investigaciones que hay detrás con los resultados del laboratorio. Vamos a ir ahora a la primera parada que le ofrecemos al visitante, que es un poco mostrarles, presentarles de dónde venimos con el tema OVNI y que hoy hace de que tengamos una mirada muy especial y de reconocimiento además, porque el fenómeno OVNI hoy ya se estudia, como les decía, de los gobiernos, se ha elevado la categorización de extraordinarios, se los llama observables, son 5, los tres más importantes son la velocidad hipersónica que desarrolla, el vuelo antigravedad y lo que es más impactante e impacta acá en Victoria, el vuelo transmedio, que es la capacidad que tiene el fenómeno de volar en nuestra atmósfera, salirse de ella, reingresar, pero también meterse en el agua. Pero la historia nos indica que estas capacidades extraordinarias hace más de 50, 60 años que se presentan, y ahí es donde vamos a ir ahora. Así que vamos al caso Roswell. Vamos. Comer toda la memoria, si me siguen con lo que... No. Estoy tratando de hilvanarlo para que tengan una buena relación de la... No, yo bajo esto porque para que no me molesten. Está bien. Hasta que me llamen. Bueno, el caso Roswell, acá nos tenemos que mudar o hacer un viaje en el tiempo al 2 de julio de 1947, donde todo el condado de Roswell se ve sorprendido por la noticia de un ranchero que afirmaba que algo raro había caído, se había estrellado en su campo. Él hace la denuncia en la policía y la policía informa a la base aérea de Roswell, donde surge este señor, el capitán Jesse Marcel, que es el primer hombre que llega al lugar del hecho y que encuentra un objeto estrellado y 4 cuerpos, de los cuales 3 estaban sin vida y 1 con vida. Esta es la recreación, según el testimonio de lo que todos creemos que es el testimonio más confiable, que resultó ser una enfermera que atendió los cuerpos en la base de Roswell, que esta situación llevó a que fuera muy conocida incluso con el tiempo la autopsia del extraterrestre. Por eso nosotros esto lo recreamos más allá de la historia como un disparador cultural de lo que generó el caso Roswell. Sin lugar a dudas, el caso más emblemático, más conocido en la historia mundial del fenómeno, el UFO Crash, que dio origen a lo que nosotros consideramos el punto cero de la teoría extraterrestre, de la hipótesis extraterrestre. ¿Qué pasó? Jesse Marcel, cuando llega al lugar del hecho, encuentra este desastre. Él, antes de ir a la base, pasa por su casa y muestra las piezas que él tomó para llevar de muestra justamente a la base a la familia. Estaba el hijo, que después fue oficial de la Fuerza Aérea, que es capitán Jesse Marcel II, él también fallecido. Él era un niño, tenía creo que 9 años, 10 años, y hay 2 cosas sobresalientes de este hecho del cual hoy la historia recupera con mucha fuerza. Una era una varilla que tenía como una simbología a modo de jeroglifos egipcios o arameos, en una escritura y simbología rara. Y otra es que en uno de los metales tenía como memoria que lo doblabas y volvía a su estado natural.
y eran ultralivianos, y todas estas cuestiones trascendieron a través de los tiempos en las distintas historias y relatos. Hay dos investigadores que merecen nuestro mayor crédito. Uno es Donald Smith, que es el actual director del Museo de Roswell, que es uno de los que más testigos directos e indirectos ha entrevistado, y que además ha analizado y encontrado restos en el lugar del crash, que analizó en la universidad, que eso da origen al estudio de lo que vamos a ver después, los metamateriales. Y otro fue Stanton Friedman, un físico nuclear que trabajaba para una concesionaria de la NASA, la Westinghouse. Él hacía todo estudio de desarrollo de motores, y él un día tuvo que analizar una serie de piezas que presumía ser recuperadas de este crash de Roswell, y él fue despedido por indagar sobre estos elementos, y ahí lo introduce en la investigación profunda del caso Roswell, y él es el que da a conocer al público en general el testimonio de Jesse Marcel, el principal testigo de la historia. ¿Por qué cuento todo esto? Porque después de lo que hablamos, de que hoy hay un reconocimiento en el estudio de los no identificados, se lo hace desde el concepto de amenazas avanzadas tecnológicas, porque estos eventos hoy no solo se dan en el campo acá en Victoria, en Australia, en Estados Unidos, persiguen los autos en las rutas, sino que también se presentan arriba de aeropuertos, centrales nucleares, desactivan misiles, o en espacios aéreos con zona restringida, donde hay operaciones militares. Eso ha llevado a que los gobiernos empiecen a preocuparse porque no lo pueden registrar, alcanzar ni capturar. Entonces hay una consideración de seguridad de hecho, pero lo consideran como una amenaza avanzada tecnológica. Y nosotros todas estas características las venimos observando hace 60 años y entendemos que hay una cuestión de seguridad de hecho, como te decía, pero el tema de amenaza empieza a ser una situación crítica a partir de ahora. Sí, aparte de tecnología muy avanzada. Nos hubiéramos dado cuenta hace rato, exactamente. El caso Roswell es ese disparador, porque hace poquitos meses un ciudadano americano, a través de la ley FOIA en Estados Unidos, que es la ley de acceso a la información pública, logró que el Pentágono reconozca que efectivamente se habían recuperado elementos de un objeto caído. En su momento la Fuerza Aérea 2 veces negó el hecho y se lo atribuyó a que esto era un proyecto secreto conocido como Proyecto Mogul, donde los extraterrestres no eran tales sino maniquíes, parte del proyecto. Y también hubo un cambio de carátula en los diarios, porque la Fuerza Aérea misma había publicado en un comunicado de prensa que ahí se había estrellado un ovni con extraterrestres recuperados, y al día siguiente dijo que era el Proyecto Mogul. Hicieron tapar todo. Esas son, claro, esas son las tapas, las copias de las tapas de los originales que nos mandaron de Roswell. Exactamente, ahí nace también, lo acabas de decir, la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, que es hoy una de las más importantes a nivel global con respecto a estos fenómenos, que a veces contribuye, pero a veces embarra la cancha, porque ahí entra todo en una mirada muy compleja, sin elementos o con muchos elementos no comprobables, y eso ha quedado instalado para siempre. Lo cierto es que el caso, según los investigadores que nos merecen crédito y que han estado haciendo tareas de campo, investigando testigos, dan por hecho el evento, se evalúa de que no fue un solo evento, sino que fueron varios. Incluso ya ahora se conoce un nuevo caso, el caso Trinity, que investigó Paola Harris y Jacques Vallée, dos destacados investigadores que han encontrado un evento anterior. Es interesante saber que en Roswell se hacían todas las experiencias previas a lo que fueron los ensayos de armas nucleares. Entonces ahí también hay una relación donde siempre tuvo muy visible el fenómeno, y hay algunos que realizan esa relación sobre que el fenómeno se presenta en lugares donde se desarrollan actividades de esta naturaleza, ¿no? Sí. Por eso es importante tener en cuenta esto. Yo les decía de que uno de los variables o de los estudios más importantes que asoman del caso Roswell es el recupero de materiales. Los UFO Crash presentan estos materiales extraordinarios de los cuales se hacen estudios isotópicos, y acá también nos encuentra a nosotros en un lugar protagónico, porque de los 24 museos que hay en el mundo, este es el único que tiene elementos genuinos caídos del espacio, donde varios de ellos están en un profundo estudio, y una de ellas es la pieza hoy más estudiada de un caso en Brasil en 1957. Así que vamos ahora a ver las piezas. Vamos a verla, muy interesante, muy completo. Bueno, acá es un poco el espacio que más disfrutamos todos, porque tenemos contacto con los elementos.
yo les decía lo de los metamateriales. En principio, para definir el estudio de los metamateriales, tenemos que hacer algunos conceptos, ¿no? Los materiales son de casos directamente asociados a eventos extraordinarios aéreos o terrestres, que se recuperan, y el estudio, más allá de que comúnmente todos hacemos estudios para saber qué elementos intervienen, en realidad el estudio más importante que hay que hacerle, que es un desafío porque son onerosos, difíciles, son los estudios isotópicos. ¿Por qué? Porque los estudios isotópicos está basado en el estudio del peso atómico del elemento y partimos de la mirada, la variable, del conocimiento, que cada elemento que hay en la Tierra se encuentra de la misma manera en su condición natural en el universo. Es una ley física, es una ley universal, ya aprobada. Entonces, mucha gente piensa que el desafío es encontrar un elemento que no exista, que puede ser, pero en realidad el desafío es contestar una pregunta. ¿Por qué alguien cambiaría la composición natural de un elemento para convertirla en otro, siendo que, más allá de que sale millonadas de dinero, de recursos, debería contestar esa pregunta? ¿Para qué? Por ejemplo, las agencias espaciales, cuando hacen determinadas aleaciones, buscan, por ejemplo, que resistan la presión, la fricción. Bueno, esa es una modificación artificial e inteligente. Estos elementos que son recuperados de estos eventos que vienen del espacio presentan estas modificaciones. Y nosotros tenemos una de ellas que ahora ya fue estudiada y está en revisión de pares. Pero vamos a ir haciendo la recorrida. Vale. La esfera que tenemos allá es una pieza espacial. El 7 de febrero del 91 cayó acá en la región. ¿Acá? Acá. En Entre Ríos, pero en Santa Fe, en Colombia, en Córdoba, en varios lugares. Esta fue recuperada en Casilda, Santa Fe. Es una esfera que albergaba hidracina. Es un resto de la Estación Espacial Rusa Salyut 7 que cayó el 7 de febrero del año 91. Bueno, ahí arriba donde están viendo las muestras, ese es el recupero del lugar en Villaguay que cayó en Cuerpo Central. Que hoy se exhibe en el Observatorio de Oro Verde, todo ese recupero central, ahí pasando el campus de la universidad. ¿Por qué es importante este caso? Bueno, es una pieza histórica, pero ¿qué tiene que ver con el tema nuestro? Bueno, muchos de los cosmonautas, cuando estuvieron en el espacio, esto albergó como 7 tripulaciones, afirmaron haber visto ovnis en el espacio, y además, no solo eso, afirmaron haber tenido conversaciones a través de la escotilla mostrándose mapas estelares para probar su origen. Siempre fue muy conocida esta historia, pero a partir de toda esta apertura que venimos charlando de los gobiernos, Rusia y China, que del 2019 anunciaron el estudio, ahora sí vamos a hablar en lo que son los términos de la agenda internacional, no van a escuchar hablar mucho más en estos tiempos tanto de UFO y OVNI, sino de UAP, que es Unidentified Aerial Phenomenon, FANI, en la versión en español, Fenómeno Aéreo No Identificado, porque presume que esto no estaría contaminado con la hipótesis extraterrestre de los otros términos. Y Rusia y China anunciaron en el 2019 en Beijing, en un congreso de ciencia y astronáutica, el estudio de los UAP con inteligencia artificial, construyendo una de las bases de datos más importantes, y en ese marco presentaron los relatos de los cosmonautas, entre otros de la Salyut 7. Ahí estuvieron a cosmonautas de la Estación Espacial Mir, de la anterior, de la Salyut 6. Realmente hoy los astronautas y los cosmonautas están dando mucha información reveladora sobre lo que han visto en el espacio. Después tenemos esta pieza que la donó al Museo Fabio Serpa. Es uno de los casos más emblemáticos de la década del 60, porque lo tuvo de protagonista el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el coronel Domingo Mercante. Él fue el testigo principal y vio como un objeto venía disparando chispas, paró a punto cero, explotó y dejó los residuos en la quinta de la gobernación. Él convocó a Fabio Serpa y Fabio Serpa hizo lo que había que hacer. Ingresó las muestras a estudiar a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y fue muy inesperado el resultado porque encontraron un tipo de fósforo no reconocido en la escala periódica de los elementos. Esa pieza es la próxima que nosotros vamos a hacer estudios isotópicos, porque ese no reconocimiento en la tabla periódica habla de una modificación en su peso atómico. Entonces hay que ir profundamente. El punto es que cada estudio isotópico sale arriba de $10.000, $12.000. Entonces nos ve obligados a hacer convenios con organismos internacionales, porque acá en Argentina todavía no logramos que alguien vea esto como objeto de estudio. Ahí está el problema. Sí, sí. Esta pieza, claro, esta pieza es uno de los UFO crash más conocidos de Uruguay. Se la conoce como la pieza de Tacuarembó. Acá tenemos que irnos a marzo de 1973. Y ahí sí, el testigo principal
que era el dueño del campo, vio a plena luz del día un plato volador, 2 platos soperos invertidos, tal cual la descripción, que explotó y dejó un gran cráter. Él recolecta los residuos, pero los guarda 12 años en un galpón y sale a la luz el caso por un periodista local que lo convence de que cuente. Y acá volvemos a lo que decíamos hoy temprano. La situación de que los testigos cuenten es fundamental, porque se conocen muy pocos casos en relación a todos los... De hecho, el museo es uno de los ámbitos de mayor acceso a la información de casos no conocidos. Y hemos tenido muchísimas novedades a partir de la gente que nos visita, poniendo en valor sus experiencias que nunca se salieron a la luz. Sí. Bueno, es muy importante eso, y por eso también otra de las misiones del museo es construir seriedad, profundidad y objetividad en el trato del tema para que la gente, los testigos, se sientan acompañados de la mejor manera en su relato. ¿Por qué? Porque cuando, y lo pueden ver en las redes sociales, cuando sale una noticia de OVNI, simplemente miren los comentarios de la noticia. Que tomó, te drogaste, que hiciste. Sin embargo, eso no es lo más importante en los relatos y en que se ahonde en el tema. En los países de Sudamérica, a diferencia de lo que estamos conociendo en los países centrales, ya no es ni siquiera con el tema OVNI. Una de las principales causas que no se puede abordar o ahondar en estos temas es porque la gente y nuestras situaciones sociales, políticas, tienen dos disparadores. Uno, la gente piensa que los recursos, en cualquier orden, no solo económicos, sino de recursos humanos o lo que sea, deben direccionarse a donde hace falta, y esto no es un tema menor, porque le vuelvo a decir, esto no es cuestión del tema OVNI, es más desacreditado incluso con el tema OVNI si se aplicaran recursos. En la ciencia en general en Argentina pasa eso. Y por otro lado, la gente que piensa de que muchas veces todavía esto sigue siendo una broma de algunos pocos, etc. Y esto es un problema bastante complejo. Por eso nosotros le damos mucha atención al estudio de la ciencia, porque la idea es elevar el estándar de la mirada del tema, institucionalizarlo. Bueno, esto pasó un montón de años y logramos que un investigador argentino que se llama Luis Burgos de La Plata ingrese una muestra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata y revela algo muy interesante, que tiene como elemento base el aluminio con una pureza del 86%. Esta pieza hoy está a espera ya de estudios isotópicos en Silicon Valley por este señor, que acá lo ves conmigo. Este señor se llama Jacques Vallée, es un astrofísico muy reconocido. No sé si vieron, chicos, la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Bueno, el personaje del investigador francés está basado en la figura de Jacques Vallée. El Jacques Vallée, de hecho, fue asesor de Spielberg en la película. ¿Y por qué? Porque es un hombre que hace 60 años se dedica a estudiar los eventos vinculados a los materiales, y él hoy, por ejemplo, está haciendo desarrollos de hábitat para las misiones en Marte, en una empresa aeroespacial privada, que es la de Robert Bigelow Aerospace, y él está muy interesado justamente por estas cuestiones de los materiales. Así, es la pieza de Ubatuba, es la más estudiada hoy del planeta, es un evento que se dio en Brasil, Ubatuba, en 1957, y ahí sí los testigos, los pescadores, observaron un objeto que venía volando, dio un panzazo en el agua, se elevó, explotó y se hundió. Y bueno, ahí los pescadores lograron tomar muestras, pero solo aparecieron 3 muestras que llegaron a manos del que fue el investigador principal del caso, Olavo Fonte. Olavo Fonte era un ingeniero químico que arrojó lo mismo, y hoy en día esta pieza, como nosotros conseguimos una nueva fuente de ingreso de muestras, ahí es donde concentramos la atención. Acá yo le estoy dando las muestras para que él llegue a estudiar. Jacques Vallée tiene un laboratorio en Silicon Valley para analizar estos materiales junto con otro investigador científico, Gary Nolan. Ambos trabajan para el Pentágono, estamos hablando de tipos realmente muy encumbrados en la ciencia. Bueno, y han logrado hacer estudios isotópicos y volvió a arrojar lo mismo. Tiene un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra. Hoy esa pieza está en un comité de árbitros en revisión de pares y probablemente se publique dentro de pocos meses como la primera pieza manufacturada fuera de la Tierra. Así que estamos todos muy expectantes con esta pieza. Mirá, qué interesante. Bueno, acá él viajó, vinieron acá muchas personalidades. Ahí después van a ver a Luis Elizondo, que Luis Elizondo, si ustedes lo googlean, ha sido la persona que asomó públicamente al mundo y generador de la gran apertura de hoy en día sobre todos estos eventos a partir de estudios oficiales de los gobiernos, porque... No sé quiénes son. Nos esperamos a las 16.
de la otra mayor, pues, no lo fumo. Me tiran la puerta abajo. Sí, vino mucha gente. Oh. Yo cruzo con mi novia siempre, veo que siempre hay gente. Sí, no. Y te digo, nosotros pensábamos que no iba a venir tanta gente por el miedo. No. Y es una locura. Te digo, yo no veo la hora que termine ya las vacaciones porque no es. Constantemente. Imagina todo esto que te estoy contando, lo cuento 7 veces por día, 8. Sí, me imagino. Nosotros la otra vuelta andamos por todos lados y siempre salimos tipo de madrugada por asunto de que, por el tiempo, para hacer. Y la otra vuelta fuimos por Paso Laura y nos pasó algo interesante que él... Es bárbaro, pero está flojo de papeles. ¿Por qué? Varios motivos. Acá en Victoria hay un problema con la gente de campo sobre todo. Es muy cerrada, muy conservadora. Nosotros muchas veces nos enteramos muchos meses, años después de los eventos increíbles que han pasado. Este es uno de ellos. El relato que les voy a contar viene de parte de la nieta del testigo principal que murió en 1985. El abuelo trabajaba en el campo, acá camino a Rincón del Dol, en una estancia que se llama Los Tolitos, es un tambo. Y el dueño del campo es el único que quedó con vida, porque todos los demás actores murieron. Pero además el dueño del campo nunca quiso hablar sobre el evento ni las circunstancias en las que se dieron. Esto es importante conocerlo porque tiene la dificultad en el tema. Lo más importante es no poder establecer y precisar las fuentes, por ejemplo. ¿Quién lo vio? ¿Qué día lo vio? ¿A qué hora? Por ejemplo, para esto, dilucidar, descartar satélites, chatarra espacial, movimientos astronómicos, etc. Por lo cual siempre queda en un limbo todo inconcluso. La nieta cuenta que su abuelo estaba trabajando en un tractor en el campo, vio una flotilla de 5 objetos, uno explotó y dejó este resto. Esa es una versión. Hay otras versiones que no están documentadas, más que por la teoría del rumor, que el hombre estaba trabajando con su tractor en el campo y se encontró, mientras araba el campo, un resto ahí incrustado en el terreno. Estas son las dos versiones. Uno a veces se acciona por lo más cercano documentado, que es la versión familiar, porque tuvieron contacto directo con el testigo. En esa versión, que es la que nosotros empezamos a explorar, porque la otra encima no la pudimos documentar, es que el abuelo dio aviso al dueño del campo y el dueño del campo convocó a la Fuerza Aérea de Paraná, que vino, levantó todo lo que halló y se lo llevó, y hasta ahí nunca nadie se enteró del caso. El caso, ¿cómo sale a la luz públicamente? Porque el dueño del campo le da ese resto que se quedó, por otra parte, guardado, a un metalúrgico de Victoria llamado Cañete. Cañete, muy amigo de mi mamá, cuando antes de darle la pieza, la intenta cortar con una prensa hidráulica que rompe las 200 libras de presión. Y ahí es donde la convoca mi mamá, a virtud de la procedencia de la historia y del caso y de la pieza. Nosotros hacemos el primer corte, el primer estudio en el laboratorio de materiales de Acindar, donde se cortó con una rueda de carbono industrializada y ahí hicimos los primeros estudios de la composición metalográfica. Y lo que ven ahí es una aleación de cromo molibdeno superior al 4%, es un acero inoxidable magnético, es una pieza preparada para soportar altas temperaturas, ataques de agentes químicos, fricción. De hecho, esto pasó por la atmósfera, porque si ven esa oxidación, es producto de ese reingreso seguro, por lo cual nuestra mirada fue estudiar, profundizar qué tipo de chatarra espacial pudiera ser. Porque daba que la aleación cromo-molibdeno, si bien no se fabrica estructura, sí se fabrican tornillos en la industria aeroespacial con estas condiciones especiales. Y acá es donde volvemos. Esto también es considerado un metamaterial porque es una modificación artificial inteligente para soportar altas temperaturas, etc. El problema es que las agencias espaciales, si bien uno conoce el componente generalizado de las aleaciones bases, el titanio, el aluminio, el magnesio, el manganeso, en realidad no te da el fino porque es secreto industrial, y ese es un tema complejo, que ya para nosotros como servicio de acceso a la información es difícil, prácticamente imposible. Y quedó abierto en ese sentido. Nosotros le hemos hecho estudio en todos los lugares, incluso hace poquito Alejandro Agostinelli, que es un periodista muy vinculado al tema, nos accedió un informe en la Universidad de Mar del Plata y dio lo mismo que nos daba a nosotros, marca inconsistencias de reconocimiento, porque fíjense que acá
para que tengan una idea, su composición no se ajusta exactamente a ningún grado normalizado por ahí, sí que es la codificación que se le da a los materiales. Los contenidos de manganeso y cobre son llamativamente bajos y el empleo simultáneo de tenores, alrededor del 12% de cromo y níquel, no es habitual. Esto habla de que es raro en la aleación, sí. Que es extraterrestre, y no sabemos, porque la industria aeroespacial tiene aleaciones desarrolladas inteligentes y no sabemos si se ajustan. Fíjate que la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es uno de los organismos máximos de ciencia para analizar este tipo de materiales, no lo pudo catalogar más que como acero naval y no le pudo establecer la codificación así como dio la Universidad de Mar del Plata, por lo cual quedó abierto. Vino una visitante y le agregó un nuevo misterio, que es lo que disparó la pieza en controversia, por supuesto, como todo lo vinculado al tema OVNI. Pidió sacarse una foto y a las semanas vino con la novedad que se hacía traslúcido, que podía ver su mano a través de la pieza. Esta es la pieza original, la foto original. Y allá está la ampliación para que la vean mejor. Sí. Bueno, a partir de ahí hicimos todo tipo de búsqueda para ver si algún organismo tomaba el desafío de ver qué había tras esto. Logramos por una amistad personal, que es una estudiante avanzada de la carrera de física óptica, que en la Universidad de San Martín, y ellos lograron recrear la condición con luz ultravioleta. Lamentablemente por la pandemia hoy está todo parado, por lo cual no pudimos avanzar. Pero fue interesante el desafío. Bueno, hoy el tema de hablar de la búsqueda de desarrollos tecnológicos para generar translucidez no es ya ciencia ficción hace rato, hay muchos patentamientos sobre estos desarrollos, por lo cual cuando vemos estas piezas no solo ya las tenemos que ver como parte de estructuras, sino también con la capacidad tecnológica para desarrollar estos eventos, digamos, no solo translucidez, que es lo que más busca todo el mundo, sino también transferencia de comunicaciones, datos. Es un poco lo que nos ayuda a entender por qué tanto interés tras el fenómeno, tras las piezas, porque realmente hay algo impactante de fondo que todavía no se puede resolver. Y es muy interesante, y eso es lo que ha convertido también al museo en un lugar en el mundo trascendente por parte de la ciencia. Por eso van a encontrar en muchos institucionales, gente, qué sé yo, por decirles alguno. Este es el físico nuclear Stanton Friedman, la gente de la Comisión Oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya. Él es Mauricio Blanco Escalada, el que fue jefe de control de tránsito aéreo del aeropuerto de Santiago de Chile. Él es, además logró la desclasificación masiva en Brasil por parte de 2 presidentes. Él es el capitán Robert Salas. Él estuvo a cargo de la base de misiles cuando un ovni desactivó los misiles en secuencia. Hoy es un gran divulgador, ha sido candidato a senador en Estados Unidos y ha sido parte de la desclasificación. Él es Luis Elizondo, del que les hablaba recién, que es el que estuvo a cargo del programa del Pentágono en Estados Unidos. Ha estado acá, bueno, ahí lo ven con la pieza, porque quería llevarse una muestra. Le dimos una pequeña muestra por destrucción, que se llama, para que no puedan recrearla, y es parte, bueno, acá tienen toda nuestra participación institucional. En este caso, nosotros desarrollamos acá mismo en el museo, nació CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, para lograr la desclasificación de investigaciones oficiales en nuestro país, y logramos como primer hecho que la Fuerza Aérea forme una comisión para estudiar estos eventos, en el cual incorporó a 5 civiles, y en mi caso, como yo soy directora de CEFORA, quedé como asesora externa hasta el 2015. Y hemos logrado al día de hoy desclasificar el caso más emblemático de Argentina, es un caso en Bariloche, de julio del 95, y ya empezó a tener mucha actividad institucional la desclasificación vía la Ley de Acceso a la Información Pública. Y tenemos muchas relaciones institucionales con la Comisión Oficial de Chile, de Uruguay, de Perú, y ahora estamos en un marco ya a nivel internacional de cara a las Naciones Unidas. Por eso lo que le mostramos un poco a los visitantes al museo es toda esta profundidad del tema, más allá del lugar que crean el tema, porque nosotros acá no generamos opinión, si bien investigamos la hipótesis extraterrestre, sino que lo que le mostramos a la gente son elementos de análisis para que cada uno después tome esos elementos y pueda pensarlos de una manera más profunda. Ese es un poco el objetivo del museo. Sí. Así que bueno, después van a poder ver ahí la camisa que tenía Cota Coleman al momento del hecho, donde le impactó el rayo.
muchos de nuestros casos de... Este es el hombre que está en el video. En el video. En el video. Exacto. ¿Falleció él ya? Sí, falleció, sí. Ajá. ¿Qué es lo que tiene que haber sido eso? Sí, sí, Una sí. cosa... Él falleció del modo más tonto y increíble. En muchos años un hombre que no sabía leer y escribir, y le venía un vecino, le ayudó a hacer todo el trámite para la jubilación. Y de años de reclamarlo, cuando le llegó la comunicación de que se lo habían otorgado, de la emoción se murió. Pobre hombre. Sí. No pude disfrutar más. Bueno, no lo mató eso, lo mató la emoción. No lo mataron los marcianos, lo Ajá, mataron. porque eso te debe quedar un susto, no sé. Bueno, él era, viste que en el quinto son medio pendencieros, ahí hay Sí. gente brava. Bueno, él era uno. Cuando después de esa experiencia veía pasar un avión y se escondía dentro de los troncos de los árboles huecos, se metía en la casa. Quedó, sí, le Sí, quedó. pero sí. después venció eso y ya quiso saber más del tema. Y se iba a la isla solo hasta que un día tuvo una segunda experiencia que ahí, donde está con mi mamá en el micrófono, él venía de contarle la noche anterior la experiencia que tuvo, que es yendo para los baños de Miura, donde cruzaban el ganado. Él vio, el caballo se puso nervioso, ya al atardecer, nochecita. Y él con el pañuelo le vendó los ojos y lo tiró, y veía que había lucecitas que entraban y salían del agua, de distintos colores, y él se quedó ahí mirando hasta que se apagaron, como de la nada. Sí. Y bueno, y ahí él ya decía cosas como: yo me quedé porque se ve que ellos quieren conocerme, yo también quiero conocerlos, decía. Sí. Era súper copado. Había perdido el miedo después, en el momento. Exacto. Así que bueno, en casos asociados nosotros investigamos también todos los residuos físicos, la evidencia que, bueno, lo que hay detrás. Hay una variable que es común a todas las investigaciones y las devoluciones de laboratorio, que es el marco energético que interviene en el fenómeno, a través de microondas y radiofrecuencia. Cuando nosotros ingresamos las muestras de suelo, a diferencia de lo que todo el mundo cree, lo que interviene ahí es microondas, que hace una alteración de los químicos del suelo, pero lo que hace es concentrar la salinidad, y lo que produce no es combustión, sino deshidratación. Entonces vos lo ves en la camisa, bueno, Cota Coleman tuvo quemaduras de primer y segundo grado por radiación. En todos los análisis de suelo es muy acentuada la deshidratación. Ahí en los casos promedios, en Cota Coleman, para seguir con el ejemplo, al 7º año se recuperó todo el suelo y todo el componente, y es algo que la gente comúnmente, viste, le atribuye a que hay baja y quema, y en realidad no hay combustión. Cuando vos veas una noticia donde veas algo negro que lanza un mito, pegale una duda, porque ese valor está estandarizado a nivel mundial, sí, de que hay deshidratación. Y después todos los animales mutilados, ¿no? Que se lo mismo, ahí los testigos por la radio, esas cosas. Sí, sí, sí. Eso es una cosa, la primera vez que veo, es sí, una cosa de loco. Y bueno, esto también, los testigos ven las luces, porque siempre, estos son todos casos testigos asociados. Es muy importante esto, porque los testigos ven luces en el campo y cuando van al lugar del evento encuentran estos eventos, a su vez. Las huellas o los animales mutilados. Y bueno, y ahí también, cuando nosotros ingresamos muestra al laboratorio y nos hace la devolución, lo primero que asoma es el uso de una tecnología en base a radiofrecuencia, que deshidrata el tejido, corta el ras con depilación. Es coincidente, por eso todo da siempre los mismos aspectos. Y este es el caso cero. Este señor es Daniel Belot, él sigue siendo, porque es el jefe del SENASA en Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Si él no hubiera visto este animal, que era de un productor que se llama Marcelo de Peroy, nadie hubiera hablado de mutilación de ganado en la Argentina, porque él es el que reconoce la extrañeza. De hecho, de Peroy había llamado al veterinario de su establecimiento, y la diferencia, ¿por qué no le creyó? Porque el veterinario le dijo que eran carroñeros. Y la diferencia fue que él a la noche había visto las luces donde encontró el ternero. Sí, claro. Sí. Y estaba convencido que era un virus extraterrestre que le mataba la vaca. Los carroñeros es cuando se muere el animal. Claro. Y ya tienen que también medio ya largan olor y ya tienen que tener un par de días, no es que lo comen. Exacto, sí, sí. Y esto siguió, lo que pasa es que cuando salió el SENASA a decir que fue el ratón hocicudo colorado, todos los veterinarios y los productores dejaron de hablar públicamente porque quedaron expuestos por la declaración del coso, pero a nosotros no.
A nosotros nos denuncian los productores, la policía rural, todo, y seguimos investigándolo a conciencia. ¿Por qué lo denuncian? Porque en algunos establecimientos aparecen cosas raras y la gente se asusta. Hace poquito fuimos a Isleta con una cabra que estaba en el corral y apareció con toda la trompa como si le hubieran puesto un sacabocado en el campo vecino, que es un campo de pastoreo a 150 metros, pero para llegar ahí tuvo que atravesar 5 alambrados, un boyero, y no había rastro de que haya sido arrastrada ni atacada. Eso fue elevado, que es una de las miradas que se tiene con este fenómeno. Realmente es impactante. Mira, te voy a mostrar un caso testigo que habla de eso. En este caso, vamos a ver la acción de la microonda ahora. Por eso la gente cabe muchos elementos, ¿viste? Qué fuerte. Bueno, esto cuando fuimos a investigar, mira, 8 de abril del 2002, yo estaba en el campo ahí con Velot, y este señor, Luis Solari, viene y nos denuncia que a la noche había visto una luz arriba del tanque australiano, y que cuando llegó al lugar encontró el tanque semivacío, un animal mutilado fuera del tanque, que no era ni de él, era de un establecimiento de 8 kilómetros, el transformador quemado, y lo más impactante que más le llamó la atención es que el musgo del tanque había una parte sin afectar y otra que había quedado incrustada en la pared del tanque, que es esta. Ajá. Esto, ¿ves? ¿Qué es esto? Este es el musgo. Mira. Y este es el musgo, es esto mismo que ves acá en la mano, que nosotros pusimos a máxima potencia del microondas en el laboratorio. Fíjate la diferencia. La diferencia de tecnología. Exacto. De exposición, tiempo, no sabemos. Pero nuestra tecnología de máxima potencia no llegó a lograr la misma. Acá agotó toda la parte húmeda del elemento hasta que empezó a trabajar sobre la materia. Bueno, esto es lo que impactó en Cota Coleman. En su cara, en su ropa, en el árbol que lo secó, para que tengas una idea. Bueno, esto es una hoja de tuna de otro caso que también quedó deshidratada. Viste que la tuna se pudre, se pone babosa. Entonces, estos son hongos que crecieron en el campo de la estancia La Pepita, donde quedó el círculo, eso que yo les conté que bajó la cuestión. Que crecen exponencialmente, pero también interrumpen exponencialmente su crecimiento. Entonces vos ves cómo se deforman o crecen exponencialmente y se deforman las semillas, los nudos, en los tallos de banano. Sí. Por eso es importante tratar de acceder al laboratorio. Bueno, todo eso le explicamos en 40 minutos como podemos a la gente que nos visita. Sí. Lo que pasa es que es mucho material. Sí. Para explicar, le poner, hacer un video. Yo fuimos 2 veces acá al Vento. ¿En la isla? Estamos arranchado un muchacho Pancho. ¿En dónde? En la isla. Acá en la isla, acá por el puente, 12 kilómetros más. Ajá. Que hay un dragaron, son 40 metros de profundidad. ¿Tenés que embarcarte ahí? Sí, nos bajamos, vamos en taxi, nos bajamos, caminamos detrás. Kilómetro 48. ¿Cómo se llama el chico? Pancho Alarcón, dice. Ya te paso. 3436. Por eso es lo que tiene bueno, se ve todo. Si él me decía, tenés que venir de noche para que veas todo, cómo se ve todo el cielo acá. Perfecto. Así que. Pero no hablamos nada porque estábamos en otras cosas, ¿viste? Capaz si le hubiera preguntado, me hubiera contado algo. Y tenemos que salir de noche también porque empezamos otro video. ¿Cómo es el nombre? Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Hemos visitado el Museo OVNI de la ciudad de Victoria, de la señora Simondini, que muy amablemente nos ha recibido, nos ha mostrado todas las instalaciones y nos ha explicado cada una de las, ¿cómo se dice? Piezas, sí. De las piezas que tienen en este lugar. Los invitamos a que vengan, a que los visiten, sumamente interesante. Posiblemente el museo más importante de Sudamérica o de América. Este lugar nos comentaba que había no muchos en el mundo y tenemos uno acá en Victoria. Así que para toda la gente que sigue el canal Los Victorienses, a la gente que sigue el canal Los Victorienses, no solo de Victoria, sino desde los de Colombia, los de Perú, los de México, los que nos siguen de Chile, de Uruguay o de Paraguay, si algún día vienen por este lugar, los invitamos a que pasen por este museo y que disfruten, investiguen y se llenen del conocimiento que en este lugar pueden llegar a encontrar, ¿no es cierto? Así, Carlito, no sé si querés agregar alguna otra cosa. No, ya dijiste todo, así que les invito a que se suscriban, espero que les guste porque está muy interesante, muy completo y bueno, lo esperamos en el próximo video.
¿Quiere agregar algo? No, los esperamos, gracias por la visita. Los invitamos también a que se sumen al canal de los victorienses, que van a encontrar cosas que son realmente impresionantes de nuestra ciudad. Así que los esperamos y hasta el próximo video. ¿Tiene alguna red social, algo, YouTube, algo que le quieran decir? Sí, nos pueden encontrar en Museo del OVNI en Facebook y tenemos también en Twitter, Museo del OVNI. Y si no, en Visión OVNI, Andrea Pérez Simondini, Silvia Pérez Simondini, en todos lados, en Instagram, YouTube. Fundamentalmente que tenemos las investigaciones, ahí los esperamos. Bueno, y ya vamos a hacer un video en conjunto de un barco, así que esperen uno de los próximos videos que lo vamos a hacer juntos. Así que bueno, estaríamos. Bárbaro. Bueno amigos, saludo grande. Nos vemos, hasta la próxima.